Muy buenas tardes, mi nombre es James Esteban Ospina Pardo. En la tarde de hoy vengo a hablarles acerca del pago. Mis compañeros son William Fermín Bachiaranda, Manuela Londoño, Beatriz Londoño, Joana Martínez, Juan Luis Mejía y David Santiago Ramírez. Bueno, primero que todo tenemos que entender cuál es la definición de pago. Y resulta que es dar a una persona una cosa o una cantidad de dinero, ya sea a cambio de otra cosa o por un servicio o trabajo realizado. Por lo general, siempre es una cantidad de dinero la que se da a cambio de esta cosa o el servicio o trabajo realizado. Eh, el pago está estipulado en los artículos 873 al 886 del Código de Comercio. En este momento vamos a hablar de cada uno de los artículos y vamos a explicar y a colocar un ejemplo de cada cosa que se menciona en el Código de Comercio. En primer lugar tenemos el artículo 873 que habla de la garantía de cumplimiento en cabeza del deudor, que es la caución. Resulta que en caso de que el deudor quiera huir de su domicilio o disipe sus bienes o se halle en estado de insolvencia, la persona podrá solicitar al juez una garantía de cumplimiento, que es la caución. Por ejemplo, si William me estuviera debiendo un dinero, yo podría pedirle al juez, y él se intentara escapar de su domicilio, yo podría pedirle al juez que realice una caución para que se cumpla esa garantía de cumplimiento en cabeza del acreedor. Bueno, ahora nos encontramos con el artículo 834 del Código de Comercio y resulta que este nos dice que cuando en un contrato no se estipule cuál va a ser la divisa de pago, esta se realizará en moneda colombiana, que son los pesos. Pero en caso de que se estipule que se va a realizar con otra divisa, entonces se procurará todo lo posible porque se pague de esta manera. Coloquemos a Joana y a Manuela de ejemplo. Manuela se compromete a pagarle un carro a Manuela, pero se compromete a pagarle con dólares. Entonces ella tendrá que hacer lo posible por pagar con esta divisa, que no es colombiana, pero que sí se estipuló que iba a ser con dólares. Bueno, ahora continuamos con el artículo 875, en el cual se menciona que cuando en el Código de Comercio se mencione que van a haber indemnizaciones y que estas se pagarán en un valor en oro puro, el Banco de la República se encargará de que ese valor en oro puro en el día de hoy se diga a cuánto equivale en moneda colombiana. Creo que queda más que claro. Y en el artículo 876 del Código de Comercio dice que cuando no se establezca cuál es el lugar del pago, el pago se realizará en el domicilio del acreedor. Pero resulta que si el acreedor se cambió de domicilio después de que se ha establecido la obligación, entonces se podrá hacer el pago en el lugar de domicilio del deudor, previo aviso al acreedor. Entonces, si el acreedor sigue viviendo en el mismo lugar, pues se pagará allí. Pero en caso de que haya cambiado de domicilio, entonces se podrá pagar en el domicilio del deudor. Continuamos con el artículo 877, en el cual se nos dice que cuando se realice el pago de un título o valor, se tiene el derecho a exigir un recibo. Sin embargo, este recibo no es tan necesario, ya que la sola tenencia del título o valor hace presumir que ya se hizo el pago. Pero entonces, les voy a colocar un ejemplo. En caso de que David Santiago le deba un dinero a Beatriz y este tenga un título valor, entonces a la hora en que se realice el pago, Beatriz le tendrá que devolver el título valor, pero además de todo, David Santiago puede pedirle que ésta le dé un recibo. Y esto es lo que permite el artículo 867 del Código de Comercio. Continuamos ahora con el artículo 878 del Código de Comercio, el cual nos dice que cuando el pago se constituya sobre un negocio jurídico en el cual haya causales de inexistencia o de invalidez, entonces este pago será susceptible de impugnación. Por ejemplo, una de las causales de invalidez es cuando hay un objeto ilícito. Y coloquemos el ejemplo de que alguien va a realizar un negocio jurídico, un negocio jurídico sobre 10 kilos de cocaína. Entonces, esto sería un objeto ilícito y sería una causal de invalidez. Por lo tanto, el pago sería susceptible de impugnación. Ahora tenemos el artículo 879 del Código de Comercio, en el cual se nos menciona
que el último pago realizado en una cuenta en periodos fijos hace presumir los anteriores pagos que fueron realizados. ¿Y cómo se puede explicar esto? Lo voy a colocar en un ejemplo. Si yo me comprometí a pagarle al banco una deuda que tenía con cuotas de 200.000 pesos cada mes, entonces ya llevo 5 meses y en el último mes ya pagué los 200.000 pesos y se supondría que ya he pagado los anteriores meses. Sin embargo, simplemente tengo la factura del quinto mes. Esto me hace presumir que los anteriores pagos fueron realizados, así simplemente coloque la factura del quinto mes, porque esto es lo que permite el artículo 879 del Código de Comercio, que este último pago haga presumir los anteriores pagos que fueron realizados. Ahora seguimos con el artículo 880 del Código de Comercio, el cual nos habla de que cuando el comerciante pague o finalice de pagar una cuenta, este conserva el derecho a solicitar la ratificación de los vicios que pudieron haber en dicha cuenta. Entonces, si el comerciante se da cuenta después de que ya había pagado de que realmente eso no era lo que iba a pagar o que hubo un problema o hubo vicios en el pago de esta deuda, él podrá decir: no, solicito que se rectifique nuevamente el pago que se hizo. En el artículo 881 del Código de Comercio nos dice que hay dos reglas para la imputación del pago. En primer lugar, se refiere al deudor, en el que si hay diferentes deudas, que pena aquí el error, que si hay diferentes deudas sin garantía, el deudor podrá solicitar o imputar el pago de una de ellas, la que él elija. Y en caso de que haya varios créditos exigibles, esto es para el acreedor, él puede imputar el pago que le ofrezca menos seguridad. En el artículo 882 del Código de Comercio encontramos que los títulos valores de contenido crediticio se podrán usar como pago para la obligación mientras éstas sean anteriores al título valor. Otra cosa que menciona este artículo es que si no se ha hecho estipulación en contrario, el título valor se tendrá que recibir. En caso de que se haya hecho la estipulación en contrario, entonces pues el acreedor tendrá el derecho a no recibir el título valor como pago. Pero si no se hizo esta estipulación en contrario, entonces el acreedor tendrá que recibir el título valor, o si no, y si no lo recibe, entonces se entenderá sin embargo que se cumplió la condición, es decir, que se cumplió con el pago. Ahora pasamos al artículo 884. Este nos menciona que cuando en los negocios mercantiles se han de pagar intereses de un capital y estos no se encuentran especificados, entonces estos correspondrán a los que equivalen al bancario corriente. Esto quiere decir que si se hace un contrato y se estipula que va a haber intereses y no se dice cuál va a ser esos intereses, entonces se aplicará lo que normalmente aplican de interés el banco. En el artículo 885 nos dice que todo comerciante puede exigir intereses legales, comerciales de los suministros o ventas que haya fiado. Un mes después se empiezan a pedir los intereses. Y les voy a colocar un ejemplo muy sencillo de esto. Por ejemplo, Manuela va a la tienda y le pide a la señora de la tienda que le regale 1 litro de leche, pero que se lo fíe y que ella se lo va a pagar después. Resulta que si ha pasado un mes y Manuela todavía no ha pagado la leche, entonces la persona de la tienda tendrá la posibilidad de decirle que le pague el interés por esta leche. Es un ejemplo muy normal, pero de esa manera es como aplica este artículo 885. En el artículo 886 nos dice que los intereses pendientes no generan otros intereses, sino hasta la fecha de la demanda o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que se trate de intereses debidos por al menos 1 año. Un ejemplo de esto estaría en que yo le presté un dinero a Manuela, le presté 1 millón de pesos y acordamos que el interés va a ser del 4%. Sin embargo, ha llegado el tiempo en el que Manuela debe cumplir con la obligación y ella aún no me ha pagado ni el capital que le presté ni los intereses. Entonces yo puedo acudir ante el juez y presentar la demanda. En ese momento es cuando empiezan a aparecer los intereses moratorios y se puede aplicar el capital, los intereses que se habían acordado y los intereses moratorios, a no ser que antes se haya acordado que iban a haber intereses moratorios en una fecha exacta, por ejemplo en la fecha en la que se debía cumplir la obligación. Bueno, ya hicimos todo el recorrido a través del Código de Comercio en lo que se refiere al pago. Les agradezco mucho por haber visto el video, espero que haya quedado todo muy claro. Muchísimas gracias y que estén muy bien.